acuerdo, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos a la sesión del mes de agosto, del tercer año de las sesiones institucionales de trasplante. Y hoy vamos a tener el gusto de contar con la presencia del doctor David Valdés Lagunes, que es nefrólogo, y él nos va a hablar acerca del tema resultados a largo plazo de trasplante renal, pérdida del injerto y retrasplante. Gracias, doctor Valdés. No, hombre, gracias a ustedes, estoy contento de que me hayan dejado aquí compartirles un poquito de este tema. Un poquito árido el tema, pero vamos a tratar de aportar algunos datos valiosos. Por favor, si hay algún problema, ¿ahí se ve la presentación? Sí, se ve bien. Ok, si hay algún problema con las diapos o que no pasaran o algo, con gusto interrúmpanme ahí por el micrófono, porque luego el chat no lo alcanzo a ver. Bueno, pues vamos a empezar con esto. Obviamente, pues habría que comentar inicialmente, pues la enfermedad renal crónica terminal es obviamente la enfermedad más prevalente que nosotros como personas que nos dedicamos al trasplante y a la nefrología o al trasplante abdominal, una de las enfermedades a las que más nos enfrentamos, y tenemos tres herramientas a grandes rasgos para el tratamiento de la enfermedad renal crónica terminal. Podríamos ahí aumentar un par, pero la realidad es que no valdría la pena enlistarlas para los objetivos de la plática. Tenemos la opción de ofrecerle al paciente hemodiálisis, tenemos la opción de ofrecerle diálisis peritoneal y tenemos la opción de ofrecerle trasplante renal, ¿no? Cada paciente, de acuerdo a su perfil, puede ser candidato a todas o a solo algunas, o a lo mejor a veces hasta ninguna de estas terapias. De cualquier modo, habría que quedarse con la idea, con el concepto de que el trasplante renal es el tratamiento de elección para enfermedad renal crónica terminal, ¿no? Los enfermos siempre van a ser enfermos renales crónicos, terminales incluso, para términos como tal de clasificación y de guías, pero, o sea, a pesar de ser trasplantados, pero definitivamente la intención de revisar este tema es el salto que da el paciente en cuanto a calidad de vida y en cuanto a desenlaces cuando se trasplanta. Entonces, cuando es exitoso el trasplante, mejora notablemente la calidad de vida y disminuye la mortalidad si se compara con quedarse en diálisis. Arrojando inicialmente algunas cifras, actualmente, o bueno, recientemente, lo que se ha estimado o lo que se ha medido es que en un trasplante renal exitoso la mortalidad del paciente de manera global a un año es de 1% o incluso menos en algunas series. La sobrevida del injerto en el primer año, obviamente también dependiendo la serie que se revise y el tipo de trasplante que se haga, pues es de 95%, en ocasiones más, al año, y la tasa de rechazo agudo sigue estando alrededor del 15%, 12%, algunos un poquito más, acercándose al 20%, dependiendo también, obviamente, si estos centros o estas series se hacen en poblaciones, pues que hagan biopsias de protocolo o que tengan algunos otros variables, ¿no?, en cómo abordan a estos pacientes. Sin embargo, a pesar de esto, pues, si uno revisa, todo el mundo propone que la sobrevida del injerto, la supervivencia del injerto a largo plazo, la mayoría comenta que no ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, aunque vamos a ver que esto no es tan cierto. Sí ha habido cambios que se pueden detectar y que son medibles, importantes en la supervivencia de los injertos. Y lo que sí es que, pues, como cirujanos de trasplante, como nefrólogos de trasplante, como personas que nos dedicamos a esto, pues, profesionales que nos dedicamos a esto, pues, estamos un poquito todavía no muy conformes, ¿no?, con los desenlaces y con la sobrevida a largo plazo de estos injertos. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Pues el rechazo sigue siendo uno de nuestros cocos en estos pacientes, las complicaciones infecciosas, definitivamente. Sin importar lo que se haga, pues son pacientes que eventualmente desarrollan
daño crónico, por ahí toxicidad por inhibidores de calcineurina, pues la realidad es que habría que dejarlo un poquito atrás en la lista porque no terminaría siendo un factor tan fundamental, pero bueno, todas las series y todos los expertos en trasplante pues lo mencionan, ¿no? Como un factor que afecta a la supervivencia del injerto a largo plazo. Entonces, bueno, empezando a hacernos algunas preguntas, ¿cuál es la diferencia entonces que yo le propongo o le ofrezco a un paciente cuando le ofrezco que se trasplante versus cuando lo dejo en diálisis? Y bueno, muchos de estos datos se estudiaron ya hace algo de tiempo. Es información que la verdad no es como que se haya vuelto a repetir o que se haya vuelto a estudiar, pero es bastante contundente. Aquí, por ejemplo, esta serie es USR10. Comparan mortalidad de manera casi global en todos los pacientes en diálisis, partiendo de una corte de más de 200,000 pacientes en diálisis. Después miden como tal tasa de mortalidad por 100 pacientes año y también número total de muertes. En aquellos pacientes de estos 200,000 que terminaron en lista de espera, que fueron 46,000, y en receptores que finalmente terminaron siendo la mitad de los de la lista de espera, terminaron con un trasplante de donador fallecido. Y bueno, los cambios en cuanto a tasa anual de muerte por 100 pacientes año y el número global de muertes, pues el cambio es importantísimo, ¿no? Cuando se le ofrece al paciente trasplante. Incluso tan solo tú pasando al paciente a lista de espera, pues ya se ve una diferencia importante, y esto obviamente es porque pues los pacientes que eventualmente llegan a lista de espera tienen cierto perfil, ¿no? Y esto le da un poquito de sesgo. Muchos pacientes muy comórbidos, o en aquel tiempo muy comórbidos, o muy añosos, o con ciertas características, pues nunca terminaban en una lista de espera, que a lo mejor hoy sí lo harían algunos de ellos, ¿no? Pero sí hay un cambio importante ahí ya, tan solo con enlistarlos. Como les decía, es USR10. Aquí ellos lo que nos dicen es que pudieran incluso proponer una tasa de mortalidad a largo plazo de entre 48 a 82% más baja en trasplantados comparado con aquellos que se quedaron en lista de espera, y particularmente encontraron más beneficio en el grupo entre los 20 40 años, ¿no? Como tal, calcularon un RR para riesgo de muerte de 0.32, ¿no? Con buen intervalo de confianza y significativo estadísticamente. Y la gráfica, pues, la ponen bastante bien, ¿no? Fíjense cómo dentro de los primeros 100 días del trasplante, es algo que uno va aprendiendo conforme va viendo estos pacientes. Al contrario, los primeros 100 días, los primeros 90 días del trasplante son este periodo muy delicado de los pacientes en donde pueden hacer complicaciones infecciosas, en donde pueden hacer complicaciones posquirúrgicas, intrahospitalarias, infecciosas tempranas, o sobre todo también cardiovasculares tempranas. Y habrá que decir que en este primer periodo ese paciente trasplantado va a tener mayor riesgo de eventos adversos y de mortalidad, de muerte, que los pacientes que se quedan en lista de espera. Pero una vez pasando esta barrera de los 90, de los 100 días, empieza a equilibrarse el riesgo de muerte, empieza a equilibrarse la supervivencia con los de lista de espera, ya para más allá de medio año, ya para cumplir el año, los 2 años. Estos pacientes, ahí es donde el RR cambia importante para estos pacientes trasplantados, ¿no? El beneficio en supervivencia es muy importante si se les compara con aquellos que se quedaron en lista de espera. Solo pues este fenómeno, ¿no? De los primeros 90, 100 días en donde el paciente pues está delicado, y cualquier complicación hay que estarla detectando de manera muy temprana. No es la intención revisar esta tabla muy extensamente, pero pues ellos hicieron varios subanálisis, hicieron varias divisiones en cuanto a sexo, en cuanto a la raza, la causa de la enfermedad renal crónica, grupo de edad, si son diabéticos o no diabéticos, ¿no? Y sobre todo calcularon riesgos relativos 18 meses después del trasplante, proyectaron años de vida en aquellos que se quedaban en lista de espera, y proyectaron esperanza de vida en aquellos que se trasplantaron. Y los RRs son muy importantes,
de mucho beneficio para aquellos que se trasplantan y el salto en la esperanza de vida es muy importante en la mayoría de los casos, ¿no? Algo muy frecuente, ¿no? Cuando nos paramos delante de un paciente que lo consideramos candidato, que se le está dando la información, que se le está empezando a proponer, a informar sobre que puede ser candidato a trasplante, que la diálisis no es para siempre, que puede ser un puente para trasplantarse y salir de diálisis, cambiar mucho sus desenlaces, pues generalmente, pues en todos lados, pero en México sobre todo el paciente prácticamente no conoce esta opción, lo ve como algo, le genera cierto temor, no conoce prácticamente nada. De sus primeras preguntas, pues, doctor, ¿cuánto dura un riñón trasplantado? ¿No? ¿Usted me va a trasplantar y cuánto me va a durar ese riñón? Bueno, estos datos han cambiado a través del tiempo, esto es algo relativamente reciente que revisaron en este artículo, está muy breve, está sencillo. Bases de datos incluso de un periodo del 95 hasta el 2017. Que incluyen más de 330,000 trasplantes. De estos, el 60% fueron pacientes hombres. Ellos miden que la falla del injerto de manera global disminuyó 0.89, esto también sería RR, en el periodo 2000 a 2004. Sacaron este de 0.89 y cuando se van a analizar el grupo de 2014 a 2017, todavía mayor disminución del riesgo a 0.46, ¿no? Tomando el 1.0, pues sería el periodo de 1995 a 1998. Entonces, del 95 al 98, si lo comparamos con 2000-2004, hubo una disminución del riesgo y en 2014-2017 encontraron otro escaloncito en el sentido de disminución del riesgo. En términos generales, ellos proponen que un trasplante renal de donador vivo tiene una supervivencia promedio de 19 años en este periodo 2014-2017, previa de 12, ¿no? Que es más o menos como quizá una cifra que uno tiene más en la mente. Dices, ok, donador vivo promedio 12, donador fallecido promedio 8, ¿no? Aquí ellos, por ejemplo, en este cálculo de 2014-2017, ya calculan una supervivencia promedio de 11.7, casi 12 para donador fallecido, en el periodo más reciente, ¿no? Obviamente, pues, siempre se le dice al paciente, mira, depende de muchísimas cosas, no hay garantías, depende mucho del paciente también, del apego. Hay pacientes que con el mejor perfil, un trasplante les puede durar 1 o 2 años si no se apegan, si no se cuidan, si no siguen indicaciones o si tienen mala suerte. Y hay otros que, hagan lo que hagan, tienen ahí riñones pues que tienen 30 años o más, ¿no? Entonces, pero bueno, digo, para tener ahí las cifras en mente. ¿Alguna otra pregunta que a veces podemos hacernos? ¿Diferencias entre pacientes que están en hemodiálisis o en diálisis peritoneal? ¿Existe alguna diferencia a la hora de que se les ofrece el trasplante? Aquí ellos lo que encontraron, no fueron muchos pacientes, pero lo primero que encontraron es un poquito mayor de frecuencia de trasplante renal en pacientes en diálisis peritoneal, que sería la línea de arriba, la línea punteada. Les encontraron mayor probabilidad de trasplantarse comparados con hemodiálisis a través del tiempo, ¿no? A través de los meses. El punto cero sería los 90 días, ¿no? Cuando cumplen 90 días en hemo o en DP, ahí es cuando ellos empiezan a medir y encuentran un poquito más frecuente que los de DP se trasplantan. Y en este mismo, nos dicen también que estar en diálisis peritoneal tuvo un mayor riesgo de falla del injerto temprana. A la hora de que lo llevaron ya a un poquito más prolongado, al año, a 5 años, no encontraron ellos diferencia. Las curvas pues no las puse porque se ven prácticamente idénticas, pero en los primeros 3 meses ellos proponen un RR un poquito más alto para pacientes en diálisis peritoneal. Esto se ha estudiado en otras poblaciones, no se ha repetido, no es algo constante, entonces pues hay que tomarlo con reservas. Y lo que sí encontraron asociado a este mayor riesgo de falla de injerto temprana fue de manera significativa un aumento en la incidencia de trombosis del injerto en diálisis peritoneal cuando se comparó con hemodiálisis. Fue lo único. Siguiendo con esto, pues
Algunos grupos han encontrado mayor porcentaje, lo que yo les decía al principio, mayor porcentaje de trasplante renal en pacientes en diálisis peritoneal. Proponen ahí si a lo mejor cuando tú estás viendo un paciente, ya le vas a iniciar terapia de reemplazo, lo ves en condiciones de trasplantarse y de trasplantarse pronto, tiene donador vivo, a lo mejor tienes un buen centro donde la lista camina rápido, por alguna razón tiene un perfil de que se puede trasplantar rápido, que quizá pues el nefrólogo tomaría la decisión de pasarlos a diálisis peritoneal. Digo, eso es discutible también porque en hemodiálisis bien pueden estar, si tú dices, el paciente se va a trasplantar temprano, tiene donador vivo, pero ya le tengo que empezar diálisis, pues hemodiálisis es una muy buena opción también, donde los puedes tener muy bien hemodializados. Ni siquiera depende del paciente, a ti te consta que el paciente va a sus hemos y se dializa bien y es una gran opción. Pero bueno, ellos lo ponen así. Y bueno, en general no se han encontrado diferencias en cuanto a sobrevida del injerto y del paciente, comparando hemo y DP. Tampoco se han encontrado diferencias notables en incidencia de rechazo agudo. Por ahí en algunos grupos, para incidencia de complicaciones e infecciones tempranas, la evidencia es contradictoria. En general habrá que decir que no se han hallado grandes diferencias, pero algunos les han arrojado resultados en donde los pacientes con diálisis peritoneal tienen mayor tasa de complicaciones infecciosas tempranas, ¿no? Y también una menor, pues está curioso porque nos dicen que han encontrado menor función retardada del injerto en diálisis peritoneal, o sea que los de diálisis peritoneal hacen menos función retardada del injerto, pero en este mismo artículo nos dicen que la falla temprana del injerto es más frecuente en diálisis peritoneal, entonces ahí está un poco dudoso también. Pero bueno, no hay una diferencia contundente en la mayoría de las mediciones entre hemodiálisis y diálisis peritoneal. Hablando en general de otros desenlaces, pues a través del tiempo habrá que decir que los desenlaces han ido mejorando. Por ejemplo, igual en este estudio comparan aquí falla del injerto de cualquier causa en trasplante renal de donador fallecido. 1998 versus 2006 y encontraron una disminución del porcentaje pues, total de falla del injerto de cualquier causa. 57% se redujo a 51%. Aquí mismo en trasplante renal de donador vivo, en 2006, nos dicen un 34.2% de pérdida del injerto por cualquier causa a 10 años, que calculan esa tasa, y 18% cuando se censura muerte. Y acá mismo también cuando hacen la comparación de tasa de filtrado glomerular estimada al año después del trasplante en dos periodos distintos, lo midieron en 2000, en los 2000 y lo midieron después en otra población en 2010, no encontraron diferencias significativas. O sea, pareciera que el grupo del 2000 versus el 2010, cuando les midieron tasa de filtrado al año, no encontraron mayor diferencia, ¿no? Pero esto sí es un dato valioso porque en este grupo, en el segundo grupo, 2011 a 2013, ellos usaron más órganos marginales, receptores más añosos. Entonces, usaron algunos órganos de no tan buena calidad y, sin embargo, no encontraron diferencia en la tasa de filtrado a un año, ¿no? Entonces, eso es algo positivo. Pues bueno, también hay que tomar en cuenta que se ha encontrado mayor sobrevida o sea, la tendencia va siendo, la realidad es que una mayor sobrevida del injerto y también cada vez el porcentaje va aumentando de pacientes que mueren con injerto funcionante, ¿no? Aquí también habrá que considerar, por ejemplo, falla del injerto por cualquier causa, que fue más o menos la época en la que empezó a usarse más micofenolato, ¿no? Finales de los 90s, 2000s, y ahí pues igual también toda esta parte de la inmunosupresión, los fármacos que históricamente se han ido agregando, se nota, ¿no? Se ha notado en los estudios el brinco en el desenlace, en la mejoría de los desenlaces, ¿no? Aquí también hay que decir que cuando estos estudios o cuando nos ponemos a estudiar comparaciones de mortalidad, suele tener el confusión de que aquellos pacientes con enfermedad renal crónica, que además tienen otra enfermedad multiorgánica, que pueden tener cirrosis hepática, que pueden ser muy frágiles, que pueden tener enfermedades avanzadas o graves
pulmonares, neurológicas, cardiovasculares, o aquellos que son muy frágiles o muy añosos, históricamente se enlistan con mucho menos frecuencia. Esto, pues, con el tiempo ha estado cambiando y va a seguir cambiando, pero bueno, sí es una realidad, y entonces ahí pues la comparación tiene un sesgo, ¿no? Porque pues ya los que llegan a lista tienen cierto perfil que los que se quedan afuera, ¿no? ¿Cómo explicamos entonces que trasplantar a un paciente mejora los desenlaces, ¿no? Sobre todo habría que hablar de menores eventos cardiovasculares, especialmente en pacientes diabéticos. Sabemos que dependiendo de dónde se revise, una corte de trasplantes de trasplante renal, sin ningún problema, el 50% pueden ser pacientes diabéticos, ¿no? Diabéticos crónicos, con mucha comorbilidad vascular, macrovascular, microvascular. Entonces, el trasplante se sabe, está bien demostrado que disminuye la incidencia de complicaciones cardiovasculares fatales y no fatales, comparado con aquellos que permanecen en diálisis, ¿no? Tener un injerto funcionante es lo que más se acerca a una función renal normal de 2 riñones nativos y, por supuesto, esto es una obviedad, mejora notablemente el aclaramiento de toxinas urémicas, pero también mejora otros parámetros que sí tienen un impacto importante, como por ejemplo la hipertrofia ventricular izquierda, retarda la progresión de complicaciones microvasculares, ¿no? Ocasionalmente nos toca verlo en la práctica, receptores que han sido bien evaluados desde el punto de vista cardiovascular, por ahí con incluso ecocardiogramas de estrés, con muy pobre reserva cardíaca, con un corazón ahí que nos da, que está muy modificado por enfermedad renal crónica, por diálisis crónica, y que da cierto temor, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con ese corazón posterior al trasplante? E incluso hay estudios en donde muchos de estos cambios se revierten, o la función ventricular, la función cardíaca mejora mucho con el simple hecho del trasplante, ¿no? Cambios en ocasiones impactantes. Aquí, por ejemplo, incluso ha habido estudios muy sencillos también. Este está muy sencillo. Nos ponen 4 gráficas. Cada una de las gráficas nos mide marcadores inflamatorios, factor de necrosis tumoral, interleucina 6 acá abajo a la izquierda, proteína C reactiva. Nos ponen una gráfica de controles sanos, nos ponen una antes del trasplante y después nos miden una semana después y 2 meses después del trasplante, y pues en la mayoría la tendencia es a acercarse, ¿no? al estado basal de una persona sana en cuanto a algunos marcadores inflamatorios. Es difícil darle una traducción exacta a esto, pero pareciera que representa eso, ¿no? Un menor estado inflamatorio comparado con estar en diálisis peritoneal o en hemodiálisis. Son pacientes que tienen un injerto todo el tiempo por el resto de su vida, están inmunosuprimidos, pero de todos modos pudieran estar un poquito más inflamados que la población general. Ahora, importante, aún con mejor tasa de filtrado y marcadores inflamatorios, los trasplantados tienen mayor mortalidad cardiovascular que la población general, pero trasplantarse es una ventaja sustancial comparado con seguir en lista de espera, con disminución del riesgo de muerte a largo plazo de hasta 66%, ¿no? Con lo que ya comentamos que se revisó previamente. ¿Okay? Algunos factores asociados con supervivencia del paciente trasplantado, pues sabemos las variables, ¿no? Tipo de trasplante, ¿no? Donador vivo versus donador fallecido, la edad del receptor, a partir de los 40 años pudiéramos empezar a ver algunos cambios versus trasplantarse más joven, también la edad del donador, ¿no? En esto particular del receptor, pues últimamente, o sea, la tendencia va a ser porque las listas de espera y los candidatos a trasplante, cada vez va a haber más pacientes arriba de 65 años, y afortunadamente se está buscando, y por buen camino, mejorar desenlaces que actualmente podremos decir supervivencia a 1 año de 90% y a 5 años del 70%, ¿no? Y esto, comparado con quedarse en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, en cuanto a esperanza de vida y en cuanto a costos, pues es valioso. Otros factores, comorbilidades como diabetes, presión alta, hipertensión, tabaquismo, el género, obviamente también impacta ahí un poquito
un poquito peor en hombres, un poquito de disminución en la supervivencia, la raza y el grado de inmunosupresión, ¿no? En cuanto a algunos de estos factores que ya mencionamos, pues lo que ya dijimos, donador vivo versus donador fallecido es importante. La sobrevida del paciente a 5 años, si comparamos donador vivo, en algunas series se ha calculado en 91% a 5 años, con una disminución hasta el 84%, ¿no? Cuando el trasplante renal es de donador fallecido. Y si nos vamos hasta trasplante renal de donador fallecido con criterios extendidos, disminuye todavía de manera importante hasta el 70%. Algunos otros factores como la causa de la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal poliquística o glomerulonefritis han mostrado mejor supervivencia que pacientes que son diabéticos crónicos y que son hipertensos crónicos también. Esto seguramente, mucho de esto habrá que atribuirle también a complicaciones cardiovasculares. Y la obesidad en el receptor también se ha asociado con un aumento en el riesgo de muerte, como sucede prácticamente cuando se mete la obesidad a la ecuación, casi que en cualquier ámbito de la medicina, ¿no? Cuando hablamos de comorbilidades, de nuevo por ese mismo camino, diabetes, hipertensión, tabaquismo, pues habrá que decir que hasta el 50% o más de las muertes en población de trasplante renal se atribuyen directamente a enfermedad cardiovascular y también pueden ser la causa más frecuente de pérdida del injerto por muerte, o sea, estos pacientes que mueren con injerto funcionante y también sobre todo en un periodo temprano post-trasplante, ¿no? Ya dijimos que son pacientes lábiles de lo cardiovascular, muchos de ellos, y que en este periodo crítico de los primeros 90, 100 días post-trasplante es un periodo duro también para de estrés importante cardiovascular. Entonces, pues el injerto, la parte técnica del trasplante, la parte técnica quirúrgica, la parte inmunológica y de función renal puede ir bastante por buen camino, pero si lo cardiovascular no apoya o se complica, los desenlaces pueden no ser tan buenos en algunos casos. La mayoría de las muertes por causa cardiovascular son en diabéticos y obviamente cuando analizamos la población no diabéticos trasplantados, por lo menos que no eran diabéticos antes del trasplante, pues van subiendo lugares otras causas de muerte como sepsis y malignidad, ¿no? Aquí resalta mucho la importancia a la hora de ver a nuestros pacientes pre-trasplante, de hacerles el protocolo, de apoyarse de un buen equipo de cardio, de ser muy minuciosos con la evaluación cardiovascular previa al trasplante, sobre todo muy enfocado a enfermedad coronaria, ¿no? Tan solo ya diabetes de largo tiempo de evolución, hipertensión y enfermedad renal crónica en hemodiálisis o DP por una buena cantidad de tiempo, pues es una combinación perfecta, casi algunos lo considerarían hasta una garantía de enfermedad coronaria, ¿no? No es siempre así, o por lo menos no suele a veces no ser tan significativo, pero sí es importante y es incluso motivo de revisiones extensas, hasta de alguna plática, la evaluación cardiovascular previa al trasplante, ¿no? El infarto tan solo puede representar hasta el 30% de las muertes en este grupo de trasplantados. Cuando vemos que esto sucede en población diabética, pues los desenlaces siempre empeoran un poquito más, ¿no? Que cuando se compara con no diabéticos. Y para ir también describiendo algunos desenlaces, igual cuando se revisa esta parte de los desenlaces a largo plazo, un concepto que todavía se usa, quizá ya no en la práctica estrictamente ya no tendría que usarse tanto, pero más bien hay scores y hay porcentajes que se calculan y es prácticamente un equivalente a esto, pero lo que se le llama donadores de criterios extendidos, ¿no? Que por definición pues, son órganos de donadores fallecidos que mayores de 60 años o donadores mayores de 50 años con alguno de estos factores como historia de enfermedad vascular cerebral, hipertensión arterial o la creatinina al momento de donar, ¿no?
que la cifra que proponían era 1.5 miligramos por decilitro. Comparado con un donador ideal, en algunos estudios se le atribuyó 70% o más riesgo de pérdida del injerto. Y bueno, la decisión sobre aceptar estos órganos considera qué tan probable es la supervivencia de ese receptor sin trasplante y qué tan probable es que este receptor lo podamos aguantar en este evento de trasplante y que en el futuro reciba un órgano de mejor calidad y dejarlo en lista de espera, ¿no? Obviamente esto también ha sido motivo de estudio. ¿Qué candidatos a trasplante renal deberían aceptar riñones marginales a cambio de quedarse poco tiempo en lista de espera, ¿no? La calidad del órgano donado impacta mucho en la supervivencia del injerto y del paciente. Aquí en este estudio, ellos nos dicen que sus pacientes mayores de 65 años tuvieron mayor expectativa de vida aceptando donadores de criterios extendidos cuando se los ofrecieron en los primeros 2 años de la enfermedad renal crónica terminal, de 5.6 años, versus esperar 4 años por un donador estándar, en donde prácticamente la mortalidad la expectativa de vida no cambió mucho, 5.3 años, o un trasplante renal de donador vivo, que tampoco cambió mucho, pero es que para estos órganos tenían ellos que esperarse 4 años en diálisis. En cambio, en el otro grupo, de personas de 18 a 39 años, tuvieron una mayor expectativa de vida si se esperaban 4 años en diálisis, con tal de recibir un trasplante de donador vivo o fallecido estándar, comparado con recibir un donador de criterios extendidos a los 2 años de iniciar diálisis. O sea, aquellos más añosos o frágiles se beneficiaron más de aceptar órganos de menor calidad, pero aceptarlos tempranamente, con el objetivo de permanecer menos tiempo en diálisis o en enfermedad renal crónica terminal. Aquí se ve un poquito más, quizás se entienda un poquito mejor. Estamos viendo, aquí mi intención en esta es comparar el primer grupo, las primeras gráficas que son del grupo de 18 a 39 años. Vamos a asumir que estos pacientes, fíjense aquí, reciban un órgano de criterios extendidos, pues más o menos la esperanza de vida que se proyecta, versus aquí ellos esperaron 2 años, ¿no? Pues aquí dice, esperaron 2 años y recibieron donador de criterio extendido, ¿no? Pacientes jóvenes. Contrario a esto, espérate un poquito más, espérate 4 años en diálisis, pero recibe un donador vivo, recibe un donador fallecido estándar, y el brinco en los años de vida proyectados es importante, ¿no? En este grupo pareciera vale la pena esperarse, versus el otro escenario que es, fíjense, de esta mitad de la gráfica del lado izquierdo, el cuarto grupo de barritas, 65 o más, a ellos a los 2 años los puedes sacar de la lista recibiendo un donador de criterios extendidos. Fíjense cómo aquí incluso hasta les va mucho mejor a dejarlos 2 años más en diálisis esperando un donador de mejor calidad, pero que no les va a impactar mucho, o al menos en los años proyectados de vida, ¿no? Espero que se haya entendido un poquito, pero este grupo es el que a lo mejor más se beneficia, y aquí también te lo describen. Aquí lo que ellos te dicen es que en cualquier grupo de edad, o sea, la conclusión de esta tabla del lado izquierdo es que en cualquier grupo de edad, conforme tú mayor tiempo pases en la lista de espera, probablemente sea menos probable que estés, que recibas un órgano, pero esto cambia mucho si eres una persona añosa. Conforme van avanzando los años, ellos detectan que el porcentaje de pacientes en la lista de espera que reciben un órgano, pues va disminuyendo mucho. Y es el mismo mensaje que nos mandan con esta gráfica. Se mantiene estable tu probabilidad de recibir un trasplante. O sea, tu riesgo de no recibir trasplante, que es lo que miden finalmente en esta gráfica del lado derecho, pues sí, aumenta un poquito a través de los 3, 4, 5 años en el grupo de 40 a 60, pero se dispara mucho tu riesgo de no llegar a recibir ningún órgano cuando estás en el grupo arriba de 65.
Entonces ellos proponen un particular ímpetu, o sea, tener particular ímpetu en personas con diabetes mellitus y añosos para buscar recibir un órgano poco tiempo después de enlistarse. Lo proponen con un modelo eficiente para optimizar sobrevida y la utilización de recursos de manera equitativa para todos los pacientes, dados los tiempos actuales en la lista de espera. Y la morbimortalidad de la población más años en diálisis es alta y acelerada, y disminuye mucho su probabilidad de recibir un órgano conforme pasan tiempo enlistados. Algo sobre causas de muerte en pacientes trasplantados. Ahí habrá que irnos también por grupos de edad. Si nos vamos, por ejemplo, a causas, si ustedes gustan, en el primer renglón, causas cardíacas, pues conforme yo me voy moviendo más hacia la derecha, los grupos de más años, pues va aumentando el porcentaje, ¿no?, de pacientes que mueren por causas cardíacas, que es la principal causa en el grupo arriba de los 45 años. Al revés pasa con infecciosas, en donde es algo más frecuente en pacientes jóvenes, ¿no?, en menores de los 19 años. Y bueno, las neoplasias allí les dio a ellos un poquito más equilibrado versus las otras causas, ¿no? Pero estas son probablemente el top 3 que pudiéramos clasificar en cuanto a causas de muerte en pacientes trasplantados, y pues sí, quedarse con la idea de que habrá que preguntarse en qué grupo, ¿no? En qué grupo de edad, y con base en esto ir teniendo una idea de qué tan frecuente es la muerte por estas causas, ¿no? Yéndonos, por ejemplo, qué tanta idea nos da de mortalidad y de pérdida de injerto las biopsias. Bueno, pues habrá que decir que en el primer año del trasplante, por ahí resaltan, pues muchas de estas biopsias que se hacen salen normales, pero las que salen alteradas, de lo más frecuente es rechazo celular, ¿no? Un rechazo mediado por células T dentro del primer año, de lo más frecuente, o alteraciones limítrofes, y conforme nos vamos moviendo ya a los 3, a los 5, a los 10 años, pues empiezan a aparecer otros diagnósticos que obviamente impactan en la mortalidad, ¿no? Rechazo mediado por anticuerpos da un brinco importante, rechazo mixto, por ahí el virus BK, que tiene ahí un pico alrededor del año, 2 años, y después disminuye un poquito. Conforme más me voy moviendo a través del tiempo, más va aumentando la posibilidad de que tenga recaída de enfermedad cuando hubo enfermedades glomerulares antes del trasplante, pues de que haya recaída o que vuelvan a aparecer, o pues simplemente pérdida crónica, ¿no? O sea, daño crónico como tal, atrofia y fibrosis, pues con el tiempo obviamente también va a pasar. Y de acuerdo a estos diagnósticos, no todos los diagnósticos histológicos tienen el mismo impacto en cuanto a sobrevida. Obviamente, pues sin cambios específicos o glomerulopatías de nuevo recurrentes, algunas pues no suelen regresar de manera tan agresiva, y pues son pacientes que están inmunosuprimidos de por sí, versus tener rechazos graves, rechazos mediados por anticuerpos o virus BK, que son los dos cocos o dos de los cocos fuertes que tenemos en trasplante. Pues sí, estos a través del tiempo, el tener estos diagnósticos histológicos impacta de manera más notable en la supervivencia. Igual, este es prácticamente el mismo mensaje. Aquí habría que decir que quizás es más frecuente que los problemas que nos encontremos con estos pacientes sean por poco apego, hasta el 50% de los pacientes, y por complicaciones inmunológicas, ¿no?, que impactan la supervivencia de los injertos. Quizá a veces al momento de ver si impacta en la supervivencia de los pacientes es más dudoso, pero definitivamente sí en la supervivencia de estos injertos. Y después vienen otras causas como virus BK o como glomerulonefritis de novo o recurrentes. Y bueno,
existen afortunadamente herramientas que nos ayudan a estimar supervivencia en pacientes trasplantados. De lo que más se usa, por ejemplo, es EPTS, ¿no? La estimación de la supervivencia post-trasplante, que es un score, sobre todo que tiene implicaciones en el sistema de asignación de órganos en Estados Unidos, arroja un porcentaje y prácticamente se les otorga a todos los candidatos en la lista de espera al momento de la oferta. Se basa en 4 factores: en la edad, en tiempo en diálisis, trasplantes previos, si tiene algún otro trasplante de órgano sólido, y el estatus de diabetes mellitus. De modo que, pues aquí lo ponen, la fecha con la fecha de nacimiento, pues les calcula la edad, si está en diálisis, pues ya crónica, algunos datos que les pide ahí, desde cuándo está, el estatus de diabetes, lo de los órganos, y ahí más o menos, pues, a qué fecha te pide que le calcules el EPTS. Dijimos que es al momento de la oferta, y te calcula y te da un porcentaje. Aquí, perdón, quedó muy esquinado, chiquito, pero bueno, te da un porcentaje, y este porcentaje se usa de la mano casi siempre, o debería usarse, del KDPI. Cuando el KDPI es de 20% o menos y los pacientes tienen un buen EPTS, que también es a más bajito es mejor, pues estos pacientes tienen prioridad para esa asignación. O sea, la idea de esto es darle órganos de buena calidad a pacientes que se les pronostica mejor supervivencia. Por esta razón, ¿no? Al momento de que estudian cómo funciona este score o qué es lo que sucede si yo como trasplantado me trasplanto con un EPTS de 0 a 20 o de 20 a 40 o así sucesivamente en estos 5 grupos, pues la diferencia entre trasplantarme yo con un EPTS, por ejemplo, del 5%, como el ejemplo previo, el porcentaje de supervivencia a través de los años, de 3, 5, 10 años, pues las curvas sí se separan conforme va pasando el tiempo de manera importante. Así me trasplanto con un EPTS de arriba del 20 o del 60%, ¿no? Por decir algo. En cuanto a retrasplante, pues, híjole, hay información importante. La mayoría de los estudios, pues, es difícil hacer las comparaciones, múltiples confusores, muchos sesgos. Habrá que decir que cuando se pierde un injerto, sí habría que atribuirle a esos pacientes, obviamente, un aumento de la mortalidad conforme va pasando el tiempo. Incluso se ha calculado hasta el 50% por año. Entonces, se han hecho cálculos de riesgo de mortalidad ajustados a varias covariables, donde tú dices, ok, a partir de que este paciente ha perdido el injerto, si tomamos como referencia dejarlo en diálisis, ¿qué sucede si yo lo retrasplanto? Pues el riesgo disminuye de manera muy importante, ¿no? Hasta el 50% en algunos estudios, y este beneficio es mucho más notable casi en cualquier renglón que se vea, aunque los intervalos de confianza ahí son dudosos, pero en este grupo entre los 18 y los 60 años el beneficio es notable. Y también cuando el retrasplante es de donador vivo, cosa que no es muy frecuente, pero puede pasar, igual también hay una diferencia importante, ¿no? En el riesgo. O sea, es mucho mejor cuando se consigue que un retrasplante el donador sea donador vivo. Esto es importante porque los pacientes con pérdida del injerto también van a ir poblando cada vez más las listas de espera. Pacientes con pérdida del injerto buscando retrasplante, y pueden llegar a representar hasta el 30%, ¿no? de las listas de espera. Definitivamente habrá que quedarse con la idea de que ofrece un beneficio comparado con mantenerse en diálisis o en enfermedad renal crónica avanzada una vez que se ha perdido el injerto, con reducciones de mortalidad desde el 23 hasta el 50% que se han publicado, dependiendo de dónde se vea, y con mayor beneficio en población de diabéticos y en población de entre 18 y 59 años. Sabemos que los diabéticos tienen algunos desenlaces que son peores respecto a la población no diabética. Esta no es la excepción, pero prevalece un beneficio en ellos cuando se les
cuando se les retrasplanta, ¿no? También en cuanto a retrasplante, para eventos adversos de ese injerto como pérdida o mortalidad, pues se ha visto mejores desenlaces, menor mortalidad, entre menos tiempo se haya dado el primer trasplante. Es decir, que haya pasado poco tiempo en el primer trasplante, de que el paciente empezó diálisis, se ha visto como un factor que ayuda en el futuro cuando hay un retrasplante, y a mayor duración del primer injerto también pudiera ser un factor que contribuya, ¿no? Pues en general prácticamente es todo, son la evidencia que traje hoy para revisarlos. Esos fueron los mensajes que preparamos hoy. Quedarnos con esta idea que ya todos creo que tenemos aquí en este foro bien instalada, ¿no? El trasplante renal es el tratamiento de elección para enfermedad renal crónica en pacientes seleccionados. Desafortunadamente no es para todos, pero da un salto de calidad importante cuando hablamos de calidad de vida y de desenlaces, ¿no? más duros o más medibles, como mortalidad o morbilidad cardiovascular. Habrá que decir que a pesar del beneficio en supervivencia que da el trasplante, pues estos pacientes, por más que tengan un trasplante que va de lo mejor, tienen mayor mortalidad que la población general. Pacientes que al tener un injerto están inmunosuprimidos, a pesar de estar inmunosuprimidos, están discretamente más inflamados que la población general, tienen cierta tendencia a ser más añosos. Obviamente son pacientes que arrastran comorbilidades como hipertensión, diabetes, el hecho de haber sido enfermos renales crónicos, comorbilidades del metabolismo mineral o inmunológicas, ¿no? Y todo eso impacta. Y pues también el uso de inmunosupresión, tanto para función renal como para complicaciones infecciosas, por ejemplo, de micofenolato o de inhibidores de calcineurina, o metabólicas, como del uso de esteroides, a pesar de que se usen en las dosis mínimas, pues también impacta. La enfermedad cardiovascular es el rockstar aquí, pues no, más bien no el rockstar, sino el principal temor cuando hablamos de causas de muerte, ¿no? Y de eventos adversos y de morbilidad en adultos trasplantados. Sobre todo, y también en pacientes con diabetes mellitus, pues puede ser menor. Incluso los desenlaces pueden ser peores que cuando comparamos con la población de enfermos renales crónicos por otras causas, y esto también es por complicaciones macro y microvasculares. La parte, ya dijimos, de la evaluación cardiovascular antes del trasplante es fundamental para que ese paciente llegue en las mejores condiciones al evento quirúrgico. Y bueno, si hay que resolverle algún problema y dejarlo un tiempo más en lista de espera o retrasar un poco, pues será una pena y pasa con cierta frecuencia, pero no hay que tentarse en este tipo de complicaciones, porque si se hace uno de la vista gorda, pues por más que inmunológicamente se haga una excelente evaluación y tengas el mejor equipo quirúrgico técnicamente y el mejor equipo médico, las complicaciones cardiovasculares, cuando se ponen graves, pues prácticamente te pueden tirar todo abajo, ¿no? En el periodo temprano post-trasplante, pues ya dijimos, es el periodo delicado, es el periodo en donde esos pacientes incluso tienen un poquito mayor de probabilidad de eventos adversos o de muerte que aquellos que se quedaron atrás en lista de espera, ¿no? Pero ya una vez pasando ese periodo crítico, se empiezan a emparejar las cosas y empiezan a mejorar muchísimo los desenlaces y el pronóstico. En este periodo temprano, además de lo cardiovascular, pues habrá que agregar también lo infeccioso, ¿no? La intensidad de la inmunosupresión que se le dé a estos pacientes puede entrar también ahí en la principal causa de muerte, ¿no? Y bueno, ya sea post-trasplante temprano o tardío, pues la intensidad de la inmunosupresión de manera global también es un factor para tomar en cuenta, ¿no? Episodios de rechazo previos, porque son episodios que nos hacen darles a los pacientes otra vez dosis altas de esteroide, plasmaféresis, en fin. Y bueno, a través del tiempo las causas de muerte han cambiado, irán cambiando también conforme a grupos de edad, pero bueno, causas cardiovasculares, el cáncer, enfermedad vascular cerebral,
han ido aumentando cada vez más y lo irán haciendo, lo seguirán haciendo y la tendencia puede ser que siga a que haya cada vez más porcentaje de pacientes que mueran con injerto funcionante, que se haga lo que se haga o que se les valore bien de lo cardiovascular, pues eventualmente esta va a ser la complicación que va a llevar a desenlaces adversos, ¿no? Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valdés. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a la plática? Pues yo sí le quiero hacer una pregunta, doctor. En el caso de un retrasplante, muchas veces está, o sea, ya el paciente tiene pensado en su siguiente trasplante porque ya la función va deteriorándose. ¿A partir de qué tasa de filtración recomendaría ya que pues empezar a protocolizar y empezar a hacer la planificación para el siguiente trasplante? Gracias por la pregunta, la verdad es que sí es una excelente pregunta. También nos enfrentamos con esa duda, ¿no? En la consulta sí hay algo de evidencia incluso de eso y hay recomendaciones. La recomendación sería por debajo de 20. No sé por ahí, Daniel, qué opine o Pilar si anda por ahí o alguien por ahí que en algún centro se maneje de manera distinta, pero dependiendo también, obviamente no todos los casos son iguales, ¿no? Como todo. Habrá que preguntarse primero eh, cuál es, o sea, el segundo trasplante, si hay chance de donador vivo, si va a entrar a lista, si la edad del paciente, la causa de la enfermedad renal crónica y la causa de la falla del injerto. Un paciente, volvemos otra vez con los diabéticos muy descontrolados, si este paciente trae una tendencia bien rápida de progresión, que a lo mejor en el último año, en los últimos 2 años, ha perdido de manera dramática tasa de filtrado, pudiera incluso llegar a considerarlo por debajo de 30, pero pues, ¿qué tanto podrías avanzarle por debajo de 30 a un protocolo? Pues está dudoso, no va a ser fácil que se pueda enlistar, pero debajo de 20 yo te diría que debajo de 20, a menos que vieras una tendencia súper lenta de la progresión, pues podrías esperarte un ratito, también dependiendo de qué tan larga esté tu lista, como te digo, de qué tipo de trasplante le quieras dar, pero yo diría 20, no sé si alguien por ahí tuviera alguna otra propuesta. Gracias. Y teníamos aquí la mano levantada de Daniel también. Sí, gracias, David. La verdad es que la presentación, lo que dijo David es que era un tema muy árido, pero la verdad es que pues esa es básicamente la consulta de trasplante renal, justo lo que acaba de explicar David. Por lo menos lo que acaba de explicar él lo dividimos en 2 consultas para hacerlo accesible a los pacientes y la verdad es que eso es algo de lo que todo especialista en trasplantes tiene que saber. Eso es que sea muy importante porque esto es justamente lo que hay que transmitirle al paciente y a su familia, ¿no? En relación a la valoración para retrasplante, en México no hay un criterio mínimo que el paciente deba de satisfacer para ingresar a lista de espera. O sea, básicamente si el comité interno de trasplantes lo aprueba, puede ingresar a lista de espera en que tiene una tasa de filtrado glomerular de 50, si es que algún comité lo aprobase, pero no hay un requisito mínimo de ingreso, eso lo pone cada comité. En Estados Unidos lo que se solicita como mínimo es el criterio de 20 mililitros por minuto que comenta David para que puedan ingresar a la lista de espera, y el concepto es que el paciente gane tiempo en la lista en lo que progresa a tener una enfermedad clínicamente relevante o que necesite terapia sustitutiva, porque a diferencia de México, en Estados Unidos las listas de espera a nivel interinstitucional se basan en el tiempo de espera, no nada más la lista institucional como acá en México.
En lo personal creo que depende mucho de la evolución del paciente. Hay pacientes que tienen recurrencias de enfermedades glomerulares que pueden estar con una tasa de filtrado de 20 durante años, o hay incluso pacientes que reciben riñones marginales y que quedan con una tasa de filtrado de 25 durante muchos, muchos años. Entonces, la realidad es que se basa en la demanda metabólica del paciente una vez que tenga recurrencia de la enfermedad de base o glomerulopatía del injerto, qué tanto está demandando bicarbonato, qué tanto está demandando antihipertensivo, qué tanto está demandando diurético para manejo del potasio y todo esto, el momento en el que activas el disparo para retrasplantarlo. Tenemos aquí una pregunta. Nos preguntan cuál es la sobrevida y experiencia en los pacientes altamente plantados y sometidos a terapia de desensibilización. Si tiene alguna experiencia, doctor. Es una excelente pregunta. Aquí, muchas gracias. Y otra vez voy a pedir ayuda ahí a Daniel, o veo por ahí a Alex Rojas. La sobrevida no tengo idea, la verdad es que no tengo información a la mano como para tener un concepto claro para contestarte. Y la experiencia se me antoja que tampoco es mucha. Yo me formé en un centro que tampoco es como que trasplante a los pacientes de más alto riesgo del mundo, pero sí nos animamos a trasplantar pacientes que en otros centros, al menos aquí en México, pues no los trasplantarían. Y este escenario altamente sensibilizado, que por definición lo tiene un paciente ya que va por su segundo trasplante o a veces hasta tercero, y aparte dices, va a terapia de sensibilización, híjole, me sobran dedos de una mano para ponerte ejemplos de casos así que yo haya visto y que haya estado involucrado directamente. Ahí, pues lo que yo te diría es que los factores que se toman en cuenta son muy similares. La edad del paciente, que a lo mejor estos pacientes, si ya van por su segundo trasplante, seguramente no son pacientes muy jóvenes, no necesariamente, tal vez perdieron su primer trasplante de manera muy temprana. Luego, lo de la desensibilización, te diría que lo más frecuente es que estás pensando entonces en que tu segundo trasplante va a ser de donador vivo, porque, híjole, en un segundo trasplante, en un altamente sensibilizado, el primer obstáculo que te vas a encontrar en una procuración de donador fallecido es eh, una prueba cruzada negativa. Si te la encuentras, pues se ha sacado la lotería a ese paciente, va a ser muy difícil que tú le puedas negar ese órgano, ¿no? En ese escenario, segundo trasplante, muy sensibilizado, donador fallecido y prueba cruzada negativa, pues es sacarse la lotería prácticamente, ¿no? Entonces, pues ahí, te digo, o sea, no tengo casi nada de experiencia, conozco casos así de pacientes jóvenes que ahí están, que incluso he tenido contacto personalmente con ellos recientemente, eh, con protocolo de sensibilización, con plasmaféresis, con rituximab, que se les ha dado un esquema de sensibilización y luego de inducción durísimo y que lo han tolerado bien. Y que ahí están, pero digo, finalmente no lo veo yo como, o sea, son como, para mí son anecdóticos esos casos, pero ese sería como el escenario o el abordaje de estos pacientes. Sí. ¿Alguien más tiene alguna? Digo, si está ahí Alex y quiere contestar, pues adelante. Si no, pues comentamos. ¿Sí de veras está el doctor Rojas ahí? ¿O? Sí, aquí está. A ver, bueno. Bueno, en lo que se anima el doctor Rojas. La experiencia en trasplante de pacientes en retrasplante o trasplante de pacientes sensibilizados demuestra que la supervivencia a 10 años es más o menos un 10% más baja en pacientes altamente sensibilizados, definidos por un PRA de más de 85%, que en aquellos pacientes que no están altamente sensibilizados. Es un punto de corte a grosso modo, pero la supervivencia también es relativamente proporcional al PRA por arriba de 85. La supervivencia del injerto
podría ser un poquito más baja, pero cuando lo haces como punto de corte de altamente sensibilizados contra no, la diferencia a 10 años es como de 10% de supervivencia. Y no hay absolutamente ninguna diferencia en la supervivencia a largo plazo de pacientes que se someten a terapia de desensibilización y aquellos que no lo hacen. Lo que tienen los pacientes que se someten a terapia de sensibilización es que tienen menor incidencia de rechazo humoral agudo en los primeros 5 meses del trasplante. Pero en términos de supervivencia no hay ninguna diferencia ni para el paciente ni para el injerto si el paciente se somete a terapia de sensibilización o no. En realidad, por eso en algunos centros, como en el que me entrené yo, no lo hacemos para nadie, porque no tiene beneficio a largo plazo y sí tiene la alta posibilidad de incrementar la tasa de complicaciones infecciosas en esos primeros 6 meses post-trasplante. Bueno, ¿alguna otra pregunta que haya entre los participantes? Ok. Pilar, ¿quieres agregar algo? No, Lore, muchas gracias. Muchas gracias a David por su excelente plática. La verdad es que estuvo muy buena, creo que fue muy ilustrativa para todos. Y pues nada más. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias nuevamente, doctor Valdés, por la No, gracias excelente a ustedes. plática. Gracias. Y nos Muchísimas vemos gracias. pronto. Hasta luego.